Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo inunde cada uno de nuestros corazones, tanto los que estamos aquí de presencial como los que están conectados virtualmente. Hoy queremos continuar con nuestra serie titulada Nuestra Nueva Naturaleza. La vez pasada estuvimos hablando acerca de las cosas que como hijos de Dios nosotros debemos hacer. Estábamos para traerlo a contexto, hablamos de que nosotros, si realmente tenemos una nueva naturaleza, si realmente somos una nueva criatura, debemos dejar de pecar. Segundo, debemos tener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, debemos imitarlo a Él en la forma en que Él anduvo mientras estuvo en carne. Y hoy queremos continuar con esa serie, viendo nuestra nueva condición. De ser esclavos pasamos a ser hijos de Dios. Y realmente ese es un tremendo privilegio. Antes éramos esclavos de Satanás, del pecado y la muerte, y ahora somos hijos de Dios. Qué privilegio el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Voy a pedir que por favor se ubiquen en sus Biblias en la epístola a los Gálatas, capítulo 4, versos del 4 al 7, pero vamos a estar leyendo desde el 1, porque allí Pablo hace una introducción muy interesante. Pablo viene hablando desde el capítulo 3, hace una analogía de el niño, cuando es niño, valga la redundancia, y el ayo o los tutores, los curadores, que viene siendo la ley. Y él concluye que realmente el propósito de la ley, lo dice aquí en el capítulo 3, verso 19, dice, se hace una pregunta él mismo, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y añade, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Entonces, él después continúa diciendo en el 23, nos dice, pero que antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley era nuestro tutor, nuestro ayo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso comienza el capítulo 4 diciendo, versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué privilegio, digo una vez más, pasar de ser esclavo a ser hijo. Si hacemos una retrospectiva, vemos que el esclavo en el Imperio Romano no tenía ningún derecho. El amo podía incluso quitarle la vida y no pagar por eso. Entonces nosotros estábamos en esa condición. Por eso en los tres primeros versículos, Pablo hace esa analogía. Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos de Dios, para heredar. Éramos los herederos de todo lo que existe, de todo lo que, porque todo lo creado le pertenece a Dios. Pero justamente estábamos como el niño. Cuando un niño, valga la redundancia, es niño,
aunque es dueño de todo lo que tiene el padre, no puede hacer uso de eso, ¿cierto? Porque no tiene los medios, la sabiduría, el conocimiento, la experiencia para hacer uso de todos esos recursos. Pablo dice que prácticamente cuando uno es niño, uno es un esclavo. En nada difiere, a pesar de que es el dueño, pero él no puede hacer uso, el uso que él quiere de los recursos del padre. Entonces, en ese sentido, es igual que un esclavo. Un esclavo estaba ahí para servir, para recibir órdenes, y no podía hacer uso de los recursos del dueño, del amo. Igualito los hijos menores, tampoco podían hacer uso de eso. Y añade en el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Entonces, en el Imperio Romano, y también anteriormente eso, en la cultura griega, se utilizaban tutores y curadores. Un tutor generalmente era un esclavo que tenía cierto conocimiento, era instruido. Recuerden que los romanos abarcaron un gran imperio, y cuando conquistaban una ciudad, entonces seleccionaban a los que tenían cierta cultura, ciertos estudios profesionales. Entonces los tomaban como esclavos, pero no como un esclavo cualquiera para tenerlo en el campo, sino en su casa, con ciertos privilegios. ¿Para qué? Para que velara por la educación de los hijos menores. Eso era un tutor. Y había otro tipo de esclavo que también tenía ciertos privilegios, que son los curadores, que igualmente tenían cierta instrucción, conocimiento en el manejo de administración y el uso de los recursos del dueño. Entonces tenían los tutores que se encargaban de la parte educativa, de la instrucción del niño, y los curadores, que eran los que administraban los recursos de ese niño. ¿Hasta cuándo? Hasta que tuvieran la edad necesaria para hacer uso de ello. Aquí Pablo dice hasta el tiempo señalado por el padre. En el Imperio Romano todavía existe hoy. Recuerden que nuestras leyes tienen mucho que ver con el derecho romano, y allá había una figura que la seguimos utilizando, que es la patria potestad, donde el padre de familia tenía la autoridad sobre toda su familia. Y realmente en el Imperio Romano era algo muy duro. Hoy en día los padres ejercen la patria potestad, pero es para salvaguardar a los hijos. Tienen deberes que cumplir. En aquel tiempo no. Tenían la autoridad y eran despóticos. Si un padre quería matar un hijo, tenía todo el derecho de hacerlo. Si un padre quería vender un hijo, tenía todo el derecho de hacerlo. Estaba respaldado por la ley. Entonces el padre era el que decía cuándo un hijo podía hacer uso de los recursos que él tenía. En el Imperio Romano, los romanos tenían la costumbre, más o menos era la edad entre 14 y 16 años. Los judíos era 12 años, 12, 13 años, y los griegos aproximadamente eran de 18 años. Entonces vemos que aquí los oyentes o los lectores de la epístola original tenían ese conocimiento muy claro. Sabía a qué se estaba refiriendo Pablo. Aunque Pablo aquí se refiere más a la parte del Imperio Romano, a las leyes romanas. Entonces, cuando el padre decía que ya el hijo podía disfrutar de sus derechos como heredero, era que iba a hacer uso de eso. Y continúa diciendo entonces en el 13, ya pasando a la enseñanza, dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pablo utiliza esta metáfora para referirnos a nosotros cuando estábamos en el mundo, perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo que las dicta ¿quién? Satanás. Cuando cada uno de nosotros estaba perdido, no había aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros éramos como esos niños. Aunque ya Dios nos había predestinado para heredar todo lo que Él tiene, no podíamos hacer uso de eso. ¿Por qué? Porque éramos como esos niños
el del Imperio Romano, que no podían hacer uso de esos recursos, aunque eran de ellos legalmente. Así estábamos nosotros. Ya Dios nos había predestinado, nos había escogido para ser adoptados hijos suyos. Pero nosotros, como no habíamos aceptado a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, no podíamos disfrutar de nada de eso. Entonces, a eso es lo que se refiere Pablo. Y continúa en el versículo 4 diciendo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pablo está hablando aquí de un cumplimiento, de un tiempo. ¿Qué tiempo era eso? La misma Biblia nos lo dice. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un personaje central, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pecado original, en Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿A quién se refería cuando habla de la simiente? A Jesucristo. Entonces, el mismo Génesis capítulo 12, versículo 3, le dice a Abraham, le da la promesa y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa la repite una vez más en el capítulo 22, en el verso 18. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cuál era esa bendición? La venida del Mesías, de Jesucristo. Todos los profetas hablan de Jesucristo, de esa promesa. Entonces, de eso es que se trata. Todos los profetas, si nos ponemos a ver, hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo Pedro, en su primera epístola, lo recoge muy bien. En el capítulo 1 de su primera epístola, dice, refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento, lo siguiendo en el versículo 11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En el 12 agrega: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de un Mesías, de una promesa, y ellos querían saber de quién estaba hablando y cuándo era el tiempo. Pero a ellos no se les dijo ni quién era ni cuándo, sino para nosotros. Y hoy nosotros sabemos que la persona era Cristo, era el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Y el tiempo fue el tiempo perfecto. Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Como dice en uno de los cánticos, debemos tener paciencia, debemos esperar pacientemente, porque Él tiene el tiempo perfecto. Y en este tiempo que está diciendo Pablo acá, era el tiempo perfecto del cual habla entonces Pablo aquí en el versículo 4. En cumplimiento del tiempo. El último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, dice en el capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Cosa así, cuando mandaron a buscar los judíos, mandaron a los sacerdotes y levitas para preguntarle si él era Elías, si era el Mesías, si era el profeta, y él dijo: no. Dijo: pero en medio de vosotros hay uno a quien vosotros no conocéis. Les dice, refiriéndose justamente a Jesucristo: Él viene después de mí, pero es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatarle la correa del calzado. Ese era el tiempo preciso. Esa es la parte espiritual. Espiritualmente era el tiempo justo, el tiempo preciso. Ya se había completado el canon del Antiguo Testamento. Ya el pueblo hebreo sabía y esperaba la llegada de un Mesías. ¿En qué tiempo? Ellos no sabían, pero estaban pendientes a las señales. Sin embargo, cuando vino,
A los suyos vino, dice el apóstol Juan en su evangelio, y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Era el tiempo perfecto, espiritualmente hablando, era el tiempo perfecto. Los corazones estaban ansiosos. Ya tenían muchos, más de 150 años bajo el yugo del Imperio Romano y querían alguien que los libertara. Claro, ellos esperaban un libertador militar que los liberara físicamente hablando. Y les vino un libertador que los liberó a los que lo aceptaron espiritualmente hablando. Entonces estaba todo preparado, era el momento preciso, el cumplimiento de los tiempos. No solamente eso, vemos que en aquel tiempo el imperio griego, que había sido muy grande, había unificado las lenguas. Entonces había prácticamente en todo el imperio romano se hablaba, era griego. Era el idioma predominante. Además de eso, el Imperio Romano fueron grandes constructores. Habían bastantes vías de comunicación donde poder trasladarse a lo largo y ancho del Imperio Romano. Además de eso, había paz. El Imperio Romano dominaba totalmente las áreas que conquistaba. Entonces era el tiempo preciso y perfecto del cumplimiento del tiempo, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Dios envió a su Hijo. No dice aquí que lo creó. Eso nos indica la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya Él existía, es de la misma esencia de Dios Padre. Y lo que hizo fue enviarlo. Así como nosotros podemos enviar a nuestros hijos a mercar, a la escuela, al colegio, a hacer cualquier cosa, Él envió a su Hijo con una misión. Y continúa Pablo diciendo, muy interesante este versículo 4, porque dice, además del cumplimiento del tiempo, y que ya Jesucristo existía desde antes de la eternidad, dice, nacido de mujer. Ahí vemos entonces la otra naturaleza de Jesucristo. Jesucristo realmente fue hombre. Era Dios, pero también hombre. Tenía las dos naturalezas y no se interferían ninguna de la una con la otra. Recordemos que en el primer siglo se levantó un movimiento que aún todavía existe, los gnósticos, que ellos aseguraban que era un espíritu y que no había venido en carne, Jesucristo. Entonces aquí Pablo está refutando esas dos contradicciones, herejías. Está diciendo por un lado que Jesucristo realmente es Dios y que por otro realmente era hombre. Dice nacido de mujer, justamente. Y noten que no dice nacido de hombre y mujer, sino nacido de mujer. Para resaltar, ahí está implícitamente que Él no vino con la naturaleza de cada uno de nosotros, que es la naturaleza pecaminosa. Si hubiese descendido de un hombre, hubiese tenido la simiente de Adán y hubiese sido pecador. Pero Jesucristo estuvo sin pecado. Entonces dice nacido de mujer. Y continúa diciendo entonces en la parte final, dice, y nacido bajo la ley. Muy importante eso, nacido bajo la ley. Nadie, ningún hombre ha podido ni podrá cumplir con todos los mandamientos de la ley. Y el que transgrede uno solo de los mandamientos de la ley, ya es maldito, ya es pecador. Pero Jesucristo vino, nació bajo la ley. Aquí Pablo nos está diciendo que la única manera que nosotros llegásemos a estar reconciliados con el Padre era a través de la venida, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque los sacrificios levíticos del Antiguo Testamento eran un tipo para el sacrificio de Jesucristo. Para que hubiese perdón total, para que todas nuestras deudas fuesen pagadas, tenía que morir un hombre de la misma condición de la raza humana. Los sacrificios de los animales era un recordatorio de que éramos pecadores.
pero no podían quitar el pecado. Solamente la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Entonces vemos allí que Jesucristo tenía que ser hombre para poder cargar con los pecados de toda la humanidad. Un animal no podía hacer eso, aunque allá se hacían rituales justamente que representaban eso. Pero por eso se hacían vez tras vez. Cada vez que había pecado, tenía que el pecador llevar un animal para ser sacrificado en su lugar. Porque la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. El sumo sacerdote una vez al año hacía expiación por él mismo y por todo el pueblo. Y utilizaban 2 vacas, y entonces una que le imponía las manos, que era enseñarle que le estaba transfiriendo todos los pecados del pueblo de Israel a eso, y después lo alejaban para que murieran fuera del campamento. Pero en Jesucristo cargó de una vez con todos nuestros pecados y fueron perdonados de una vez y para siempre. Dice el escritor de Hebreos que fue un solo sacrificio, una vez y para siempre. Entonces, y dice bajo la ley, porque el único que cumplió toda la ley fue Jesucristo. Pablo, cuando le escribe a los Corintios la segunda epístola canónica, le dice en el capítulo 5, versículo 1, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia delante de Dios en Cristo Jesús. Y el escritor de Hebreos dice en el capítulo 4, verso 5, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y añade, pero sin pecado. Era la única manera, era el único ser que podía reconciliarnos con Dios. Por eso Pablo hace estas 2 aclaratorias. Primero, nacido de mujer, humano. Y segundo, que nacido bajo la ley. Tenía que cumplir la ley. Y si vemos la vida de Jesucristo que nos narran los evangelios, vemos que él realmente cumplió con la ley. Aunque los evangelios no es una biografía en sí, sino que habla más que todo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero hay hechos que a Dios le agradó revelarnos para que nosotros realmente estemos seguros de que él vivió sin pecado. Continúa el versículo 5 y dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí está lo principal entonces de este párrafo, que dice el propósito. ¿Para qué vino Jesucristo al mundo? Aquí lo dice claramente. Dice, el apóstol Juan dice que vino para deshacer las obras de Satanás. Y dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Un nuevo pacto. Cuando el Señor instituyó la cena del Señor, cuando levantó la copa y la bendijo, ¿qué dijo? Esta es mi sangre del nuevo pacto. Un nuevo pacto en su sangre. Entonces vino a redimirnos, es decir, a hacernos libres. Estábamos bajo el dominio y la potestad de Satanás, sus demonios. Y Dios vino a pagar eso. Es comprar, redimir es comprar, libertad. Éramos esclavos y nos compró con un precio. No con oro ni plata, sino con su sangre preciosa. Ese fue el precio que pagó. Entonces, para eso fue que Él encarnó, para liberarnos de la ley. Y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aunque muchos cristianos entre comillas, dicen que como están ahora bajo la gracia y no la ley, ellos pueden hacer con su vida lo que quieran y seguir pecando, porque justamente Dios los va a perdonar. Pero recordemos que todo pecado tiene sus consecuencias. Recordemos que Dios no dejó a Adán y a Eva solos, ni murieron físicamente a raíz de la desobediencia, sino que sacrificó un animal por ellos y los vistió, pero tuvo sus consecuencias. Igualmente, si nosotros seguimos pecando, eso tiene sus consecuencias. Aunque no la veamos de manera inmediata,
sí la vamos a ver más adelante, y sobre todo cuando el Señor venga en su segunda venida, que no vamos a estar con Él en el paraíso, sino en el infierno. Y comienza entonces, termina diciendo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Él murió por nosotros y nosotros debemos confesarlo. Solamente confesándolo es que somos adoptados hijos de Dios. Como dije hace un momento, Juan en su evangelio dice, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y eso recibir se refiere a eso, aceptar el sacrificio de Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Entonces, la adopción. Es interesante esto que dice Pablo, porque le está hablando en el Imperio Romano, sobre todo en las leyes romanas, había una figura de adopción. Eso era por la parte política muy importante, porque si no tenían un hijo varón, entonces como dijimos, la patria potestad era muy fuerte en aquel tiempo. O sea, el apellido no podía cortarse. Entonces, si no tenía un hijo varón, o si tenía un hijo varón y no le agradaba al padre, él tenía la opción de adoptar a uno que él viera que tenía buenas cualidades para que continuara la tradición de la familia. Y eso le da los mismos derechos que un hijo natural. Pablo en Romanos habla de que nosotros los gentiles fuimos injertados, ¿verdad?, en el árbol natural que son los judíos. La ley fue dada al pueblo judío, a los hebreos, pero ellos no creyeron en Jesucristo, no lo aceptaron. Entonces Pablo se va a los gentiles y gracias a ese corazón duro, nosotros hoy somos salvos. Entonces aquí dice, la adopción tiene unos privilegios, el que es adoptado. Primero, forma parte con todos los deberes y responsabilidades de la familia paterna. Segundo, a todas sus deudas económicas, materiales, son canceladas. Tercero, toda cuestión judicial también, si tenía alguna cosa pendiente con el imperio, con el gobierno, también era eliminado. Cuarto, el padre no podía, fíjense ustedes, no podía matarlo. A los otros hijos podía hacer ese uso de matarlo, pero a los adoptados no. Y quinto, no podía desheredarlos. Tenía privilegios y tenían los mismos derechos que los hijos naturales. Contrariamente a los judíos, al pueblo hebreo, los hebreos tenían en sus leyes que el primogénito recibía mayor herencia que los otros hijos. Una doble porción recibía el hijo mayor. En el Imperio Romano no, todos recibían lo mismo y los adoptados tenían los mismos derechos que los hijos nacidos en el matrimonio. Entonces vemos allí el propósito de que Jesús nos compró, es que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Y dice en el 6, y por cuanto sois hijos, ahora vienen los privilegios que tenemos. Si somos hijos, por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pablo dice en Efesios 1:13 que cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué es lo primero que Dios hace con nosotros? Nos pone su sello, y ese sello es el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo tenemos esa comunión con Dios, con Jesucristo. Porque dice Pablo en Romanos que muchas veces no sabemos pedir como conviene, y el Espíritu Santo interviene
por nosotros. El Espíritu Santo nos redarguye cuando estamos haciendo algo malo, algo indebido. Entonces ya es un sello. Ese sello antiguamente era un símbolo, puede ser un escudo, que significaba que éramos propiedad del dueño de ese sello, pero también que estábamos bajo su autoridad y que podíamos hablar y hacer cosas contando con su aprobación. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, habla de la adopción de hijos. Dice en el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esta expresión es una expresión aramea que es algo de confianza. Es algo como papá, como papito, y nos demuestra que tenemos una intimidad con Dios a través del Espíritu Santo, porque muchas veces nosotros lo que buscamos con nuestros miembros es lo malo, lo que nos aleja de Dios, pero el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos transforman y nos hacen tener una intimidad, una relación íntima con Dios. Y eso es lo que dice Pablo, y dice aquí que no vamos a estar otra vez en temor. ¿A qué es lo que más le teme el ser humano? A la muerte, ¿cierto? Nadie se quiere morir. Todos queremos vivir para siempre. Hay muchos mitos, muchas fábulas acerca de la búsqueda del elixir de la juventud para vivir por siempre y eso. Pero nosotros no necesitamos ningún elixir porque ya nosotros vamos a ser inmortales porque vamos a estar en el reino de Dios para siempre, para la eternidad. Entonces estábamos bajo el dominio de Satanás, teníamos miedo a la muerte. Hoy en día nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y yo sé que a muchos no les gusta hablar del fin de los tiempos, porque que va a ser eso, pero nosotros, eso más bien el libro de Apocalipsis y los textos que hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo nos debe más bien alentar y a perseverar y a mantenernos firmes en los caminos del Señor. Entonces Pablo continúa diciendo en Romanos capítulo 8 verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo es hijo de Dios, puede tener la seguridad. Y cada uno de nosotros internamente a través del Espíritu sabemos que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. No sabemos que tenemos el Espíritu de Dios porque hablamos en lengua y caemos como un éxtasis ahí diciendo cosas que nadie sabe qué son. No, esa enseñanza es contraria a lo que dice las Escrituras. Tenemos el Espíritu de Dios porque fuimos sellados, porque realmente hemos creído de corazón en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces no se dejen engañar que cuando dicen que el que tiene el Espíritu de Dios es el que habla en lengua. La Biblia habla que no es así. Pablo en la primera epístola a los Corintios habla bastante de este tema, que no es el tema de hoy. Continúa Pablo en el 17 y dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos de todo. Si somos hijos, tenga la seguridad, aunque adoptados, tenemos los mismos derechos que Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes eso? Muchas veces no sabemos los beneficios que tenemos como hijos adoptivos de Dios, como hermanos de Cristo. Dice el escritor de Hebreo que Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cualquiera, ¿quién no quisiera tener un familiar en un alto cargo del gobierno? Oye, sería lo máximo. Yo me imagino que lo primero que no, yo soy sobrino de Iván Duque, y donde llegue todo el mundo, oye, imagínate entonces mayor privilegio ser hijos de Dios, herederos de Dios.
Una buena herencia no cae mal, ¿verdad? En estos tiempos tenemos más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y dice, así que ya, concluye Pablo en el versículo 7 diciendo, así que ya no eres esclavo, ya tú no eres esclavo, ya Jesucristo nos compró, pagó un precio, ya estás libre del pecado de Satanás y la muerte. Dice, si no hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, heredero de Dios. Heredamos la vida eterna. ¿Es malo eso? No, en ninguna manera, ¿verdad? El Salmo 24:1 que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que habita en ella. O sea, todo el mundo es de nosotros. Tenemos la vida eterna. Pero quiero ir al libro de Apocalipsis para que veamos otra herencia que tenemos. Dice en el capítulo 21, voy a leer desde el 18, cuando habla de la nueva Jerusalén, la Jerusalén que desciende del cielo, y habla en el 18 del muro. Dice, el material de su muro era de jaspe, pero, escuchen bien, pero la ciudad, ¿de qué era? De oro puro. ¿Se imaginan todas estas viviendas siendo de oro? Bueno, eso va a ser nuestro. Semejante al vidrio limpio, oro puro, o sea que el oro no tiene nada de impureza, puro oro. Ya no, eso no es 24 quilates, sino de 100, de 1000 quilates, no sé cuántos quilates. Ya no vamos a estar que está pintando ni nada por eso, haciéndole arreglitos. Donde vamos a vivir va a ser una ciudad de oro puro. Y dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Imagínate, los cimientos, las bases del muro, pura piedra preciosa, adornado con piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Pura piedras preciosas. ¿Te gustaría un collar así con esas piedras preciosas, Manuela? Wow, ¿qué? Vean el 21 lo que dice. Las 12 puertas eran de perlas. Unas puertas de perlas. 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. No que era un poco de perla, no. Sino la puerta era una perla completa. Será mejor dicho porque este es en el futuro. Y la calle escuchen, la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. ¡Wow! ¿Qué cosas? Y el 22 sigue describiendo ahí el templo. No va a haber templo ni nada porque vamos a ser alumbrados por la luz del propio Dios. Dice en el 22:1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y el Cordero. Y dice, en el 3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ya no va a haber, entonces, en el 5 dice, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. La Biblia nos dice que no va a haber hambre, no va a haber lloro, no va a haber enfermedad, nada. Todo eso es de nosotros, aunque no estamos haciendo uso de eso momentáneamente, pero cuando estemos allá con el Señor en su gloria, vamos a recibir toda esa herencia. Entonces hay que perseverar en los caminos del Señor. Ya eso es de nosotros. Con el solo hecho de haber declarado a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no de labios,
sino realmente de corazón sincero, humillado y contristado, vamos a disfrutar de todo eso. Dice el apóstol Pedro que no importa lo que estemos pasando porque es momentáneo, cualquier tribulación, porque lo que vamos a recibir es muchísimo mejor. Entonces no hagamos como el hijo pródigo que pidió su herencia y fue y la malgastó. Se alejó del Padre y después lloró. No hagamos como Esaú, que vendió su primogenitura y después la quiso recuperar con lágrimas y no pudo. Realmente lo que nos espera a nosotros es indescriptible. Nosotros no tenemos la mente de Dios para saber todo lo bueno que nos viene. Entonces ya tú no eres esclavo, oye bien, has pasado a una nueva condición. Tu nueva condición es que eres hijo de Dios. Y si hijo, como dice Pablo, heredero de Dios. De todo lo que Dios creó, todo lo que tiene Dios es tuyo. Es tuyo. Pero como hijos también tenemos deberes. Debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura, donde estemos. Debemos leer la palabra de Dios todos los días para seguir sus instrucciones, porque el propósito de Él es nuestra santificación. Pero ¿cómo nos vamos a santificar si tenemos el Espíritu Santo constrictado ahí en un rinconcito? Si no oramos, si no leemos la palabra, si no nos congregamos, si no visitamos a los hermanos. Entonces tenemos una nueva condición. Somos hijos e hijas de Dios, el dueño de todo esto, el dueño de todo el universo, el que lo creó con el poder de su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos portarnos como hijos del Rey, como hijos de Dios, porque eso es lo que Él procura. Oramos. Señor, queremos bendecirte y darte las gracias. Gracias por tu palabra, porque ella nos anima a permanecer en tus caminos, porque estas tribulaciones momentáneas que pasamos mientras estamos en este cuerpo, mientras seguimos en este mundo, no nos van a hacer alejarnos de ti. Tu palabra dice que en ti somos más que vencedores. Tú nos dijiste que íbamos a tener aflicciones en este mundo, pero que confiáramos en ti porque tú habías vencido a Satanás, al mundo y a sus demonios. Por eso estamos seguros que vamos a tener una vida nueva, porque queremos agradarte, queremos vivir una vida que te agrade a ti. Queremos vivir una vida de frutos, que ese fruto del Espíritu Santo esté presente en cada día, en cada momento, en cada situación, en cada lugar de nuestras vidas. Que nosotros alumbremos a este mundo que permanece en tinieblas. Que nosotros día a día nos preocupemos por ser dignos de ser llamados dignos hijos tuyos. Que como un hijo a padre te obedezcamos en todos tus mandamientos, para que tu nombre sea glorificado, para que el mundo vea tus buenas obras, para que el mundo vea que tú nos transformaste, para que el mundo vea que pasamos de ser esclavos del pecado a ser hijos tuyos. Y hoy podemos decir que somos libres, que tú nos has hecho libres, pero no para un libertinaje, sino para agradarte. Gracias por tu Espíritu Santo, porque eso fue la primera promesa que ya tú has cumplido y nos dejaste en nosotros, por el cual podemos clamar hoy, Abba Padre. Gracias, Señor, porque tenemos una relación directa e íntima contigo. Y tú, tu Espíritu Santo, es el que nos guía a toda verdad y nos mueve. Señor, hacemos este ruego sabiendo que tú nos escuchas con acciones de gracia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a continuar entonces como hijos obedientes, como herederos. Vamos a continuar entonces obedeciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos demanda y nos dice que nosotros debemos recordar la muerte de Jesucristo. Y Él mismo lo instituyó, la cena del Señor, dejando instituido para que nosotros la practiquemos cada vez que nosotros
querramos. El libro de Hechos dice que hay que practicarlo, no dice cuándo, pero sí que debemos hacerlo. Los dos elementos, el pan y el vino, representan su cuerpo y su sangre derramada por nosotros. Así que tomemos entonces, Pastor Miguel, por favor. Pablo recuerda que debemos examinarnos a ver cómo estamos nosotros, porque muchas veces como carnales, gracias pastor, como carnales podemos hacer lo que no le agrada, pero esto no quiere decir que si tenemos algún pecado por aquí, tenemos algo contra un hermano, contra un vecino, contra un compañero de trabajo, no quiere decir que no podamos tomar la Santa Cena, sino que debemos, como dice el apóstol Juan, confesar nuestros pecados, reconocer que le hemos fallado a Dios y Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice Pablo cuando le escribe a los corintios que yo os he enseñado lo que también recibí del Señor Jesús, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo bendijo y dijo: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Después de haber cenado, entonces tomó la copa, la levantó diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, beben de esta copa todas las veces que lo hicieren en memoria de mí, en memoria de Jesucristo, y recordando el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros, comamos del pan y bebamos del vino. Señor, qué bueno, qué bendición y qué gozo poder estar en comunión contigo, poder estar igualmente en comunión con los hermanos. Padre, de verdad, a ti te agradó que cada uno de nosotros acá somos hermanos de Cristo y somos hijos tuyos. Por eso te bendecimos y te damos gracias, porque solamente tu muerte vicaria nos pudo reconciliar con Dios el Padre. Gracias por ese sacrificio, Padre amado. Pon en nuestros corazones el seguir predicando el Evangelio, porque cada vez que recordamos tu muerte, tenemos que hablarle de ti a cualquier persona que aún vaga sin conocerte. Señor, para que ellos te puedan invocar, porque muchos no te han invocado porque no hay quien les haya predicado, pero nosotros estamos dispuestos a ser instrumentos tuyos para poder alcanzar ese mundo perdido. Gracias por ese privilegio una vez más de formar parte de tu familia. Gracias porque tú nos usas como tus instrumentos. Te pedimos que nos guardes de las acechanzas del enemigo, ese enemigo que tú venciste en la cruz. Y Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros, para que lo hagamos como hizo la iglesia primitiva, con denuedo, que no nos callemos, estemos donde estemos y estemos ante quien estemos, Padre amado, porque realmente tú moriste por nosotros. Hacemos este ruego con acciones de gracia en el nombre de Cristo. Amén y amén.